Hola. Buenas tardes. Buena tarde a todos. Mi nombre es Vanessa García. Ahí está mi tweet. En la sesión de hoy, mi compañero Juan Pablo y yo vamos a dar las factorías de datos 2.0 en un universo multicloud. Ambos somos compañeros de Intelequia. Y nada, vamos a seguir. Vale. Vale. Sí. Nada, antes de empezar, dar las gracias a los patrocinadores, que sin ellos esto no sería posible. Vale. Y bueno, en la agenda de hoy vamos a dar una breve introducción sobre Azure Data Factory. Vamos a hablar sobre las nuevas características y avances que hay de la versión 1.0 a la versión 2.0. Miraremos algo sobre los precios, que ahora están en preview, y daremos 2 demos de situaciones reales, de escenarios reales. Al finalizar, pues mostraremos unos enlaces de documentación para el que quiera familiarizarse más con esta tecnología, pues tenga la ocasión. Ok. He vuelto hacia atrás, todo el lío. Sí, que parece que va... Introducción, vale. Y otra vez. Venga, Vale, ¿qué es Data Factory? Pues en principio Data Factory es un servicio de integración de datos basado en la nube que lo que permite es orquestar un flujo de datos, administrar, coordinar, automatizar el movimiento de datos y la transformación de datos. He dicho datos 2 veces, pero da igual. Es decir, hace un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Además, esto nos va a permitir trabajar con distintos datos, orígenes de datos, ya sea en la nube como en local. Vale, sigo siguiente. Otra vez. Me lío un montón con esto. Te lías con el mando. ¿Quieres que te pase yo? Sí. ¿Estás en esta? ¿O quieres por qué es productivo? Vale, ¿por qué Azure Data Factory? Uno, porque es productivo. La interfaz de usuario nos permite, sin utilizar código, hacer canalizaciones de datos. Híbrido, compila canalizaciones integración de datos que abarcan instalaciones locales y en la nube. Es de confianza, consta con las certificaciones y es escalable. Nos va a permitir escalar los datos de forma horizontal. Siguiente. Es que claro, me lío con eso. Sí, es que te tenía... Sí. Azure Data Factory nos permite las siguientes funcionalidades: crear y ejercer actividades y poder monitorizar. Copia de datos, ejecución de paquetes. Sí. Bueno, ponte el micrófono. Perdón. Vale. Siguiente. Vale. En el siguiente gráfico podemos ver de una manera más visual lo que acabo de definir, que Data Factory trabaja tanto para con datos tipo relacional y no relacional. También procesa datos con diferentes tecnologías, no solamente de Microsoft, para el movimiento de datos y el proceso. Trabaja con herramientas como Power BI para para el informe de datos, análisis de datos con Machine Learning
y se puede conectar con varios lenguajes de programación clientes como .NET, Java, Python. Como vemos en las diapositivas, no solamente utiliza tecnología Microsoft, utiliza diversos como Linux y demás. Siguiente. Vale. Esto es un escenario real. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuente de datos que necesitamos consumir y que a lo mejor están desordenados. Para ello necesitamos mapearlos, prepararlos para darle una nueva funcionalidad, transformarlos y analizarlos y luego publicarlos para luego su consumición. Un ejemplo de ello podría ser utilizar varias bases de datos de diferentes sectores para luego unificarlos y con ellos crear unos informes que nos den datos para poder llegar a un objetivo. Por ejemplo, utilizar Machine Learning para que con esos datos y Big Data ayudarnos a utilizar, por ejemplo, conclusiones de cómo mejorar en procesos complejos y demás. Y con eso, publicarlos en diferentes clientes para poder consumirlos de diferentes plataformas. Siguiente. Vale. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, Data Factory, vamos a explicar las nuevas características de Data Factory 2 que está en preview. ¿Vale? Me imagino que conocéis Data Factory. ¿Sí? ¿Habéis trabajado con el 1? ¿Con la versión 1? ¿Un poquillo? ¿Esto sí? Perdón. ¿Y que la versión 2 has hecho algo? Pues investigación. No. ¿Investigación? Por lo menos has probado y has visto cómo se puede hacer los flujos de trabajo y cómo se maneja, ¿no? Bueno, las nuevas características que tiene contra la versión 1 de Data Factory, perdón, sí, es el control del flujo, ¿vale? Vamos a poder orquestar las actividades, perdón. Vamos a poder tener todo el control de las actividades del flujo que creemos, poder orquestar, hacer trigger, condicionar los datos en función de lo que queramos tratar. También nos va a permitir tener control sobre las ejecuciones, porque todas las ejecuciones van a generar un log del proceso, ¿vale? Aparte de poder añadir alertas y poder hacer interacciones de datos y controlar las transformaciones. Me explico mejor. Vamos a poder, de un origen de datos diversos, o uno o dos, poder transformarlos en el pipeline y poder, como ha dicho mi compañera, poder transformarlos y volcarlos en un sitio donde tengan más sentido o podamos encontrar un sentido para sacar un objetivo. Los triggers es una cosa nueva también de Data Factory 2, ¿vale? Que nos va a permitir controlar la ejecución, ya sea a través de un calendario, de una programación ya establecida, una vez cada día, cada 10 minutos, cada 20 minutos, o poder desencadenar el evento a través de un website o un pipeline o una función, ¿vale? Se le pueden pasar, una nueva novedad es que se pueden pasar parámetros a esa ejecución, con lo cual podemos tener mayor control de la entrada y de la salida de datos. También nos va a permitir, con los triggers, poder llegar en el mismo portal hasta poder depurar una ejecución. Nos va a poder
flujos de actividad, como os comentaba antes, cada actividad o cada flujo de trabajo nos va a generar un log informando de cómo ha terminado la ejecución y qué error o si ha terminado bien la actividad. Una de las cosas más importantes que tiene este cambio también es Integration Runtime, que sustituye al antiguo... ¿Lo tengo aquí? Paso. No, es que no me acuerdo el acrónimo y le he pillado. Data Manager... perdón. Sustituye la pieza de conexión que existe en el Data Factory 1. Tiene mayor funcionalidad, ya que nos va a permitir conectar también con una característica nueva que tiene, conectar con VNet privadas y poder extraer datos directamente. De forma más o menos transparente, sin abrir puertos de firmware de la empresa, de on-premise, y haciéndole más claro. Y el calendario, pues nos permite una programación más flexible o desencadenar basados en eventos. Podemos engancharlo, como he comentado, a un website, a una entrada de un website con un line que le pases parámetros y puedes ejecutarlo directamente. Vale. La demanda de extensión, como comentaba antes, se puede ejecutar a través de una URI, tiene un formato de Data Factory, el cual le indicas el pipeline, le indicas la actividad que quieres y los parámetros que se le pasan. Todo eso son llamadas POST, REST, y que le puedes pasar un JSON con todos los parámetros que te han entrado. Los parámetros, una cosa de las importantes de esta versión, son tanto de entrada como de salida. Nos van a permitir darle unos parámetros de entrada y la misma ejecución nos va a permitir pasarle al siguiente flujo, al siguiente control o a la siguiente actividad, porque esto es la forma que han diseñado la Data Factory 2, puede ser infinito el flujo. Puedes entrar dentro, desencadenar otras actividades o desencadenar otros flujos. Y nos van a permitir en cada paso pasar el estado de la ejecución o un dataset de ejecución para que siga la transacción. Ahora lo explicaremos más adelante ya en la demo. Y incrementar la carga, ¿vale? Se puede aprovechar ya para mover datos de forma incremental o hacer copias exactas de base de datos. La posibilidad de poder incrementar nos va a permitir el volcado de datos más controlado, más, sin tener que llamar a procedimientos internos que hagan ejecuciones antes que tú o hacer actividades antes, ¿no? Sí. Pues como hemos comentado, una de las mejores, como he comentado, es que Integration Service reemplaza a Data Manager en Gateway, que es un proxy inverso, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un proxy inverso? Es instalar en la máquina que se vaya a compartir datos. Imagínate que estés en un premise y tienes un field por mail o estás en un red privado y no puedes tocar ese sistema. Pues hay una herramienta que es Integration Service, se instala en el equipo de origen y lo que hace es comunicar con Azure de forma segura y controlar las peticiones. Lo que va a hacer es hacer una petición, el proxy interno por el puerto 80 lo canaliza y te lo devuelve, ¿vale? Los servicios vinculados soportan redes virtuales, ¿vale? Y también incluyen la opción, una de las nuevas características es de los paquetes de poder manejar los paquetes de SQL Server Integration Service. ¿Sabéis lo que es SQL Integration Service? ¿Habéis manejado mapeados y procesos pues es muy parecido a lo que hay en Data Factory 2, solo que puedes manejarlo y hacer ejecuciones y modificaciones desde Azure, conectándose directamente contra el SQL. Al final es un ETL, el SQL Server Integration Service es un ETL igual, solo que no te permite la ejecución desde fuera.
Factory 2 lo que nos va a permitir es eso, nos da la funcionalidad de poder manejar los datos del sector, ¿vale? La separación del flujo de control con los flujos de datos para una gestión más flexible. Antes en la versión 1, si lo habéis trabajado, cada vez que hacíais un flujo de trabajo, te generaba unas conexiones y unos destinos para ese flujo de trabajo. Una vez que te salías de ahí, no podías utilizarlo, ¿vale? Ahora podemos definirnos los orígenes y los destinos por separado y podemos directamente desde la herramienta de Data Factory elegir qué origen y destino ya una vez definidos. Eso es separan totalmente los datasets de los orígenes, ¿no? También nos van a permitir, como he comentado, hacer iteraciones, poner condiciones en el flujo, que una tarea dependa de otra y la ejecución, si no es buena, no se ejecute. Nos van a permitir la gestión total del flujo, ¿vale? De la transformación de datos. Una de las características nuevas que han metido, aparte de tener .NET, PowerShell y API-REST, JSON para generar los flujos de trabajo, es que también podemos definirnos un pipeline con Python de SDK, al que le guste Python y que pueda tirar código con Python, ¿vale? Soporte de Spark, que es un servicio de análisis de Apache. Y lo que hemos contado, las características es una programación flexible de los pipelines. Como hemos comentado, es la gestión de las tareas y la ejecución de cómo desencadeno el flujo de trabajo. Vale, la parte más que ha cambiado es la parte de la experiencia de usuario, que antes estaba un poco limitada, nos dejaban solamente definir un pipeline y controlar una ejecución simplemente poniendo avanzándola sin poder parametrizar ni entrada de datos ni salida, ¿vale? Ahora la experiencia de usuario es bastante más agradable, definirse los orígenes y los destinos por separado. También nos van a permitir enganchar flujos de trabajo distintos y desencadenar o sustituir pipeline de forma muy sencilla, ¿vale? Sí. Bueno, la versión de precios está un poco... Perdón. Una de las características de Data Factory, como ha explicado mi compañera, es la fácil implementación y la fácil que alguien sin saber conocimiento de desarrollo nos va a permitir hacer un flujo de trabajo. Si ya tiene los conocimientos de negocio, va a poder hacer una definición de un flujo y transformar los datos sin necesidad de programar en una línea, ¿vale? Todo viene a coste por los precios, por el coste. ¿Qué cuesta más? Definirte a alguien que te haga un desarrollo a medida para que te integre unos datos, que coja de aquí, te los transforme y te los lleve aquí, o que una herramienta te permita sin programar poder hacer ese trabajo. A nivel de costes no tiene comparación, ¿vale? Porque al final eso es dependiendo de la depende de ejecución que tengan es muy barato, ¿vale? La ejecución de un pipeline de un día no va a llegar ni a 20 euros al mes. Claro, ¿vale? También va por tiempo, ¿vale? Estos, según el ejemplo, o según las transformaciones y el hospedaje y las canalizaciones que tengáis, puede variar. ¿Vale? Un ejemplo sencillo, ¿vale? Es una actividad con un trigger, que solo la orquestación te va a costar 0,50 cada 1000 peticiones, ¿vale? Y la ejecución de un movimiento de datos te va a costar desde con el Trigger Service con una red pública de un 0,21 o atacando una red privada te va a tocar un 0,05. Si te pones a echar cálculos al mes, de una ejecución no llega ni a los 20 euros al mes de ejecución, ¿vale?
o los 20 céntimos, porque esto, perdón, a la semana, 20 céntimos a la semana. Eso sin contar los gastos que hay de mantenimiento y de control de errores, porque básicamente lo que hace Data Factory, además de transformar y mover datos, es mostrarte, hacerte alertas de errores y demás. No tienes que estar pendiente constantemente de cada día si ha habido errores o no ha habido errores. Incluso puedes programar alertas para que te llegue por correo electrónico, por ejemplo, de que esa migración se ha hecho correctamente o no. Ahora explicaremos, según vamos a desarrollando, enseñando esos ejemplos, estaremos más cómodos con el código y os explicaremos más detalles, ¿vale? A nivel de integración service, que es una máquina con SQL, tiene diferentes precios, ¿vale? Depende de la máquina que vayas a coger de SQL Server y si tiene licencia o no, puede tener un coste, ¿vale? Porque cuando podéis de alta un SQL Server Enterprise, que si necesitáis para ejecutar para poder integrarlo, si tenéis licencia cuesta una cosa, no voy a detallar mucho en el precio, y si no tenéis licencia cuesta un poco más, ¿vale? Depende de la licencia de SQL Server. Vale. Nada. Hemos pasado muy deprisa, lo siento. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? ¿O esperamos al final? Cuando veáis. Vale. ¿Ven? Vale. ¿Tienes el Data Factory y la segunda pestaña? Vale. Ya la primera pestaña. Espérate que está esto aquí. Si no vas a tirar el clicker en coge el ratón si quieres. No, vale, me da igual. Vale. Si quieres. Y expliques en la entrada. Mira cómo se entra. Ah, vale, pues entonces entro de aquí directamente. Eso es. Bueno, en el siguiente escenario, aquí estamos en un grupo de recursos de Azure. Como podemos ver, tenemos una Story Account. Ahí se pretende subir ficheros. Luego tenemos un Data Factory. Y... no era este, ¿no? Perdón. Bueno, vamos a pasar al Data Factory directamente. Vale. Pues nada, ahora mismo estamos en el entorno de desarrollo de Data Factory. Como veis, no hay ninguna línea de código ahora mismo. Podemos ver aquí en esta parte los datasets. Aquí, como podemos ver, hay puntos de entrada y puntos de salida. Por ejemplo, cantones JSON es una conexión a un servidor de Amazon S3. Un servidor esterita. Donde... ¿El conector es nativo? O sea, ¿está predefinido solo con Solo te pide una API y el secret de Amazon. Ah, vale. Es muy sencillote de conectar. Pero con el nuevo Intelligent Service he mejorado en la conexión. Hay muchos conectores. Hay más de 60 conectores. Entonces está muy bien. Una vez que lo defines, ya lo puedes utilizar en todos los grupos de trabajo, en todas las actividades. ¿Vale? Pues bueno, aquí básicamente lo que hemos hecho es coger un servidor de Amazon S3, hemos añadido unos ficheros JSON en él para luego con Data Factory coger todos esos datos, transformarlo dentro de un fichero y pasarlo a SQL Server, que ahora veremos. Para definirlo, pues bueno, hemos creado dos datasets por cada uno de los ficheros, uno de entrada y otro de salida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cantones JSON de input, lo que hace es, nos definimos aquí un linked service, que es un enlace de servicio, coge
cogemos el fichero y lo ponemos dentro de... A ver, espérate. Vale. Creamos la conexión, creamos... Lo que estamos sí. definiendo, mira, espera que bajo. entre connection y explicamos en edit connection y explicamos lo que es cómo se linka. Sí. Y ahora explicamos si quieres dale ahí, arriba. ¿A esquema? No, edit connection. Y vamos a explicar la conexión y así ya Sí, verdad. lo que estaba contando. Este es el API y el afterback. Así se conecta directamente. Una vez identificado, ¿vale? Cuando Vale. nos va a permitir conectarnos al origen de datos, dale al browser, ¿vale? Y nos va a sacar todas las carpetas de todos los que esté en Amazon, ¿vale? En este caso busca Madrid, tenemos una carpeta con un par de ficheros de prueba para que se pueda ver, ¿vale? Vale. Aquí lo que estamos es dentro del Amazon S3. Imagínate que es un proceso en Amazon que está dejando imágenes, están dejando CSV o cargas de otro sistema y que quieres consumir para poder procesarlo y llevártelo a tu empresa. Pues ese es el caso ideal para poder conectar ese origen que en principio para ti es de otro cloud, somos Azure y estamos en Microsoft y en principio nos dan las herramientas para poder conectarnos y obtenerlo, ¿vale? Una vez que eliges la carpeta, ese es el tipo de fichero que vas a leer. Puedes elegir... Acércate al micrófono, por favor. Uy, ¿me escuchas? Sí. Vale, perdón. Es que no estoy acostumbrado a tener... Perdón. Te va a decir qué tipo de fichero vas a leer, ¿vale? Ya son JSON, si tienen... Desplégame... Aquí, vale. El de arriba. El NONE, el tipo de comprensión, ¿vale? Si son zip o no son zip. Si son... Para poder, si quieres, hasta extraer la información, ¿vale? Binary copy es una copia binaria, tal cual. Da igual que sea texto, es imagen, eso es, imágenes o estructuras de datos que no quieras procesar, que solo quieras mover de un sitio a otro sin tratarla, ¿vale? El formato que vamos a leer, le decimos si es un array de objetos o es un objeto, ¿vale? Y esto, ¿para qué está todo esto? Porque nos va a permitir leer todos los campos de origen y en el siguiente paso nos va a permitir mapear a qué destino, a qué objeto de destino, qué campo me quiero llevar. No siempre de un origen de datos no vamos a poder llevar todo, solo a lo mejor queremos información de precios, información de personas, en este caso de municipios, ¿vale? Pero no es solo una cosa. Perdón. Vale. Sí. Vale, cerramos. A ver, ¿dónde está Cantones? Aquí, vale. Esto es el caso contrario, aquí estamos conectando directamente con Azure SQL. Como vemos, la conexión ya se conecta directamente con Azure SQL. Si vamos aquí a editar, a ver si carga los datos. ¿Y el coste de transmisión entre S3 en Azure lo cobran por bytes? ¿Por qué no carga? Cobran por petición y por ejecución de flujo y por transmisión, creo que no. Todo el flujo que entra en un server de Azure es gratuito. El de salida de Amazon puede ganar sobre eso. Pero aunque yo me moviese ficheros de gigas de S3 hacia Azure, no hay un coste. O sea, la entrada no... No veo preview. Preview data. ¿Cree que pulsa ahí dentro? No, pregunto, no lo sé. Vale. No, lo que pasa es que aquí no sé por qué no me sale No te sale el servidor. las credenciales, porque Sí. lo único que hay que pasar... Realmente el asistente de SQL Server en Azure te saca las bases de datos que tienes y le tienes que pasar las credenciales y te conecta. Aquí te crea... Perdón, continúa. Vale, aquí te crea el esquema. Esto te lo hace automáticamente, no tienes que ponerlo uno a uno. Aquí si quieres pasarle parámetros o no. Y las opciones avanzadas. Esto lo que te hace es
por si quieres añadir algo extra, pues hacerlo un JSON. Vale. Entonces, una vez creado el dataset de entrada y de salida, lo que podemos hacer es ir a yo lo llamo cuadro de herramientas o actividades, donde, por ejemplo, nos vamos a definir una copy, que es una pipeline. Si aquí tenemos un esquema de un flujo de trabajo donde definimos varias copies. Si pulsamos en una de ellas podemos ver, vamos a cantones con el que estamos antes. Le definimos un nombre, una descripción y demás. Vamos al source, como veis pone dataset de fuente. Ese dataset de fuente se selecciona el dataset de input. Como ves, tienen el cantones JSON, el que acabamos de hablar, que está aquí. De Amazon que tiene el De Amazon, exacto. En este de aquí, pues nada, si vamos a editar. El SLIN es el Sí, destino, ¿vale? el destino. Con el que vas a editar. Vale. Hemos dado a editar y ha salido directamente el dataset. Antes de copiar, pues en nuestro caso hemos decidido truncar la tabla para que cada vez que se realice este flujo de datos, la base de datos esté limpia y de forma que todos los datos que vayamos a consultar siempre estén actualizados. Si vamos a Mapping, podemos ver, definir los tipos de datos, a dónde va cada uno. Desplegamos aquí, nos aparece todos los campos que están dentro del fichero y aquí a dónde van. En este caso, Es como una equivalencia. La estructura de origen y destino coincide porque nos hemos llevado un JSON directamente contra la base de datos, ¿vale? Pero realmente esta es la estructura del JSON y esto sería la estructura del SQL. No tienes por qué llevarte todos, ni por qué tenerlo todos, o no porque coincida el nombre va a ser el destino, ¿vale? Sino que te lo puedes mapear y hacer un objeto nuevo que luego podrías pasar a su vez al siguiente dataset. Vale. Así que pudieras hacerle un split a uno de esos campos y convertirlo a lo mejor en JSON. Correcto. Se puede transformar y se puede hacer. Ahora os enseño las actividades que tenemos para leer los registros y que se pueden hacer. Y ese nivel, la potencia de procesamiento en ese caso, ¿quién se la Data Factory, la cambia la máquina. Por sí sola. Él gestiona la máquina, la lanza y si necesitase más carga o a nivel que vas añadiendo flujo de trabajo, necesitas una máquina, él va escalando horizontalmente. Va metiendo CPU, bueno, depende cómo te lo defines. Ahí creo que la medida lo llaman DTU. Depende del nivel de DTU que lo tengas, que necesites, te va a ir influyendo, ¿vale? Vale. Si nos fijamos, aquí hay unas líneas verdes que lo que hacemos es definir un orden. Por ejemplo, va primero a países, luego vemos que se despliega en dos y esto quiere decir que se va a ejecutar la copia a la misma vez de departamentos y ciudadanos. O sea, que cuando vaya a ser la copia de departamentos, a la misma vez va a ser el de ciudadanos. Esto es útil en el caso de que haya relaciones entre tablas para que no haya descompensación. Lo que nos va a permitir es, si la primera ejecución, segunda o tercera falla, no continuar, ¿vale? Tenemos un caso, por ejemplo, en este caso tenemos relaciones entre la Cámara de Departamentos, depende de municipios tiene dependencia de departamentos y cantones tiene dependencia de municipios. Para que no falle referencialmente, vas insertando en orden. En el caso de que falle en uno, no vas a seguir la siguiente ejecución. Podrías hacer hasta desplegar, quita el filtro de actividades. Vale. Ya lo metemos en el despliega General. y el del último. Vale. ¿Vale?
podríamos meter condiciones e iteraciones a la entrada a los datos, según vamos recorriéndolos, para comprobar, por ejemplo, en vez de hacer nosotros hemos hecho un truncate, pero podría recorrer todos los registros y lanzar una SQL o lanzar una conexión que comprobase si existe ese registro, para no hacer la ejecución. ¿Vale? Podríamos ir leyendo uno a uno si quiere. Vale. O poner una condición de reintento, pues si fallase o si estuviese ocupado, poner condiciones o filtrar directamente de los registros que nosotros queramos con los parámetros que le hayamos definido de entrada o de salida. Vale. En esta ocasión hemos hecho nada más copia, pero como ha dicho mi compañero, mediante if y demás, podemos, por ejemplo, procesar si una de las copias se ha hecho incorrectamente, mandar mediante if, detectarlo y enviar un correo electrónico. Aquí se podría hacer. Enseñaré cómo serían las condiciones en... ¿No tenemos tiempo? No, sí, vamos a terminar pronto. Vale. Si ya terminamos esto. No solo es el plug para que enseñe, pincha aquí. Vale. Deja un momento, vale. Y para que enseñes... Sí, sería mediante este botón de aquí de añadir. Aquí podemos añadir las condiciones. Aquí están las access, falles y completion. Vale, pues en cada una de las actividades quiero que continúe, que quiero que haga cuando termine. Cuando falle podemos hacer que llame un servicio o un event hub, cualquier sistema de eventos que se conecte y nos notifique. O podríamos gestionarlo a través del portal de Azure, meter una regla para que nos avise en el caso de que el pipeline haya fallado. ¿Vale? O cuando haya completado, que nos envíen. Pero eso se puede hacer. Aparte tenemos un sistema de clonación, tenemos acceso directamente a lo que es el código del pipeline o actividad y demás. No sé si nos queda mucho tiempo, pero nosotros teníamos pensado ejecutar 10 minutos. 10 minutos. Bueno. Vale, teníamos, como hemos visto en el activity, nos mostraba en código lo que teníamos configurado mediante código, y nosotros lo que hemos hecho es crear una aplicación de Visual Studio que lo que va a hacer es con las credenciales de Azure, ¿qué? Vale, control más, vale. Así solo que te va a salir lo baby. No sé, no se ve, no se ve zoom. Espérate, a ver, ahora. Es que ya tenemos ratón. Vale. Ahí, vale. Mediante unas pocas credenciales podemos definir el tenant, la aplicación, la autentificación y la key, por ejemplo, necesita registrar una aplicación de Active Directory por motivos de seguridad, añadir ese Data Factory a un grupo de recursos que ya tengamos en Azure, definir la región que va a tomar ese Data Factory que vamos a crear, el nombre, en nuestro caso va a ser Demos 2008 Factory, un storage account de la que va a sacar ese fichero, porque va a ser una especie de ejemplo muy similar al que teníamos puesto con SQL. Una key, y luego aquí, esto es muy importante, ¿os acordáis de los datasets? Pues aquí estamos definiendo la ruta del storage donde va a tomar los ficheros y la ruta donde las va a soltar una vez transformados los datos. Bueno, en este caso, copiados los datos. Luego está, este es el nombre que va a tomar ese enlace, el blog y el pipeline. Con esto y con un poquito más de código que hay en la documentación, nos conectamos, nos autentificamos en Azure, sí, en el portal de Azure, creamos la factoría. ¿Ves?
Bueno, perdón. Sí, no, que al hacer el Sí. zoom yo le he dado sin querer. Bueno, vamos a en poner resumen, aquí. Vale, perdón. este es un ejemplo de cómo se cómo se puede hacer integración de Data Factory con .NET. También lo tenemos con PowerShell y lo tenemos con API REST, ¿vale? Y con Python, ¿vale? Elegir el entorno mejor que se adapte a vuestro entorno de desarrollo, ¿vale? Lo bueno de tenerlo, poder controlar las factorías con .NET es poder... Perdón. De tenerlo con .NET es que podemos hacer integración continua. Si tenéis puesto en Git en el VTS, podéis engancharlo, generaros una release y esa release, si compila bien y hace las validaciones, se puede publicar y puede publicar el pipeline para que se ejecute con la nueva versión, ¿vale? También se puede hacer desde el entorno de Data Factory. Hay una opción nueva. ¿Me enseña el portal? Sí. ¿Vale? Dale aquí arriba, Aquí. directamente. Ah, vale. ¿Vale? Y repositorio. ¿Vale? También nos va a dejar poder configurar un repositorio tanto de GitHub como de Visual Studio, ¿vale? No nos da mucho tiempo, lo voy a explicar deprisa, ¿vale? Pero si alguien no es de desarrollo, no está acostumbrado a un entorno de desarrollo y solo maneja esto, puede tener versiones de los diferentes cambios que quiere implementar o hasta diferentes ramas y ejecutarlo en diferentes entornos, ¿vale? Cada vez que se hace push, cuando selecciones el pipeline, si lo tienes enganchado con Git, lo que te va a decir es elegir la rama de origen, importar un JSON o elegir un destino, ¿vale? Y cada vez que se comite los cambios y publique, lo que va a hacer es un merge con la rama master, ¿vale? Que si lo tienes enganchado con el release, saltará el release y se publicará, ¿vale? Esa es la integración continua que está bastante bien, que antes que no teníamos y que nos va a facilitar la vida para recuperar versiones o arreglar. O crear plantillas que puedas utilizar en diferentes proyectos. Por ejemplo, si es una plantilla, una base que vas a utilizar en diferentes proyectos porque se parece bastante, pues la puedes difundir, incluso distribuir por diferentes fuentes. En este caso, voy a volver al ejemplo anterior, a ver si tenemos 2 o 3 minutos. Una vez hecho esta copia a SQL, tenemos aquí el SQL Manager, te transforma aquí los datos. Vamos a, por ejemplo, a mostrar los datos por aquí, para que vean que sí. Si quiere conectar, claro. Sí, te transforma, te pasa los datos aquí y con esto, por ejemplo, puedes conectar, por ejemplo, Power BI con el que puedes crear informes. Por ejemplo, esto de aquí. Con lo cual teníamos, esto sería un... ¿Dónde está aquí? Aquí. Tendríamos un ejemplo de lo que sería coger diferentes fuentes de datos, transformarlas y unificarlas en una misma base de datos y mediante una aplicación como Power BI hacer unos informes que nos ayude a tomar decisiones o incluso estadísticas para mejorar el flujo. Exacto. Bueno, sé que he ido muy deprisa. ¿Tenéis alguna pregunta? Tú te vas a llevar 2. Dime. A ver, lo primero, a nivel de conectar con APIs y demás, ¿Sí? ¿puedo conectarla con una API REST normal, con un endpoint que trabaja en CSV y tal? Correcto. ¿De cualquier manera? De cualquier manera, digamos, con cualquier tipo de autentificación. perdón. Sí, ahora... por ahora sí te está dejando generar un endpoint con autentificación y puedes engancharlo perfectamente. Y que tuviera un CSV o lo que
Tú, al final, cuando haces la petición GET, ¿vale? Analiza el dato, ¿vale? Lo va a traer, se lo va a traer, va a analizar el destino. Y tú, dependiendo de las opciones que le pongas de lo que te vas a traer, si es binario, si es engagement, te va a hacer un mapeado o no, para poder luego hacer el mapeo y llevarte al otro sitio. Vale, aunque da igual sería el tamaño, es decir, aunque sean gigas o incluso teras. Eso ya, ¿el timeout te lo va a soportar? Sí, si lo permiten por sí. Pues imagino que sí. La máquina no lo he probado, realmente te lo tendría que mirar, pero el servicio SignGet y la petición no te falla, solo que te va a seguir el rendimiento de tu Data Factory. Pero, vale. Eso te lo va a meter en memoria. Vale, hace una preview de datos, ¿vale? No te carga todos los datos, pero hace una preview y cuando más grande sea el fichero, más va a tardar porque analiza todo el contenido. Vale. ¿Alguna pregunta más? El comportamiento de tráfico de red como Perdón. Pincha en el log. Vale. Y es la última pregunta porque... Sí, ya vamos terminando. Bueno, mira, por ejemplo, este es el logo de ejecución de un flujo de trabajo, ¿vale? Antes hemos estado haciendo pruebas, nos hemos equivocado en la conexión y te da la información de que no existía en este caso, mira, un primary key español. Vale. Esto si lo tienes enganchado, puedes crearte alertas como viene arriba, y ya lo último que explico, pero esta gestión de alertas antes se hacía en Data Factory 1, se hacía dentro de Data Factory. Están cambiando todo el sistema de alertas en el portal de Azure y lo que hacen ahora es ofrecerte a qué recurso te quieres conectar y qué excepción quieres controlar o qué actividad quieres controlar. Te dejan elegir los tipos de recursos, ya sea en SQL, Data Factory, y puedes gestionar, si eliges Data Factory, liberar uses, completed, files, actividades sin procesar, ¿vale? Todo lo que puedas, pero eso se va a manejar desde el portal de Azure. Sí, de hecho, aquí, si no se han dado cuenta, le he dado alertas y se ha ido fuera de lo que es Data Factory. Vale. Bueno, siento que ha sido muy deprisa, pero es Sí. que hemos intentado resumirlo y los nervios vienen de intentar acotar todo y al final muchos no habéis visto Data Factory y bajar mucho es complicado. Agradezco la asistencia porque sé que hay un crack aquí al lado y gracias por venir. Por venir.